Bueno, buenas tardes a todas y a todos que hoy nos acompañan en este Zoom. En nombre del Comité de la Provincia les doy las buenas tardes y los invitamos a esta jornada que hemos decidido llamarlas una reforma judicial para cuidar a la gente o a la política. Y para eso le vamos a pedir a quien es diputado de la Provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, a Maximiliano Abad, para que nos dirija unas palabras. Maxi, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos, a todas. Para mí es una gran alegría poder compartir esta sala con Erika, con Luis, con Mario, y poder conversar sobre un tema de absoluta actualidad. Es más, mientras nosotros estamos en este Zoom, se está debatiendo en el Senado esta reforma judicial. Por eso, yo lo primero que quiero decirle es que el problema de esta reforma no está en el hecho de la reforma en sí, porque toda la sociedad plantea que es necesario reformar la justicia, sino en el para qué, sino para qué se viene a reformar. Y después de haber leído la propuesta, después de haber seguido lo que piensa el gobierno, los actores del gobierno, los voceros del gobierno, estoy convencido que esta reforma no viene a mejorar nada, salvo la situación de algunos, como lo hemos venido sosteniendo. Es más, estoy absolutamente convencido que esta reforma está orientada a que el oficialismo, a través de la creación de un montón de cargos, de una estructura gigantesca, avance sobre el Poder Judicial. Para ser más claros y más precisos, lo que estoy diciendo es que hay una estrategia que es el copamiento del Poder Judicial por parte del kirchnerismo. Y esta reforma no puede ser analizada aisladamente. Ya la vicepresidenta de la Nación dijo que esta no es la reforma que ellos anhelan, pero no podemos analizarla aisladamente, en compartimentos estancos, sino que tenemos que ir viendo las distintas acciones que han venido desarrollando desde el gobierno, las distintas acciones que han desarrollado desde los distintos estamentos en donde ellos tienen representación. Miren, se avanza sobre el procurador, porque tienen necesidad de manejar el procurador, porque tienen necesidad de controlar el procurador. El procurador es el jefe de los fiscales, y en un sistema acusatorio, el fiscal no solamente va a decir a quién hay que acusar, sino básicamente a quiénes no hay que acusar. Y eso es determinante, y pongámosle y prestemos la atención a esa situación. Porque cuando hay un modelo de corrupción, los corruptos lo que no quieren es que se los acuse. Por eso también nosotros tenemos que prestar atención a lo que ha ocurrido en el Consejo de la Magistratura, donde se allanó el camino para sacar a muchos jueces de sus lugares, a jueces que actuaron en la causa de los cuadernos y también a jueces que actuaron, ¿no es cierto?, en la confirmación de la condena a Vudú. Y eso tampoco fue un hecho aislado. Hay una hoja de ruta premeditada, hay una hoja de ruta construida. Tampoco es menor el nombramiento de Zanini como procurador del Tesoro, porque desde su lugar Zanini retiró al Estado de muchas de las causas de corrupción. Entonces tenemos la necesidad de poner el procurador, el nombramiento de Zanini, lo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura. Vayamos hilvanando cada uno de estos hechos. Por eso lo que se está discutiendo y debatiendo en el Congreso de la Nación es la creación de una estructura gigantesca, de una estructura enorme, una estructura que le va a permitir nombrar decenas de cargos, que incluye jueces, fiscales, defensores, pero también desde la ordenanza hasta el más alto cargo. Y cuando yo digo el más alto cargo, estoy hablando de los miembros de la Corte, de la ampliación de la Corte, que también quieren aumentar su número, para tener una Corte afín, para tener una Corte propia. Por eso esta reforma no mejora la justicia de la gente, sino la justicia de la mala política, que tiene que ver un poco con el título de esta charla.
Nosotros entendemos que este proyecto le va a demandar al pueblo argentino también muchos recursos, más de 5.000 millones de pesos anuales, y no va a mejorar la justicia que la gente necesita, porque no viene a cambiar la realidad, ni siquiera se detiene en analizar la realidad. No mejora en la tardanza en los procesos, no cambian los 20 años que tarda un juicio, no mejora el acceso a la justicia, no la moderniza. O sea, en definitiva, todo lo malo de la justicia se queda. Esto es una reforma de una justicia que ya fue pensada en nuestro país y que fue pensada durante el menemismo y fracasó. Y la muestra de ellos es que ellos también la critican. Por eso es una justicia, como venimos sosteniendo, de una reforma en la justicia, de mirada única, la mirada de los presos en la calle, la mirada de la revictimización de la víctima, es un tema muy discutido también en la legislatura bonaerense, que no la escucha, que no la entiende, que no la protege, que no la hace parte del proceso. Es un proyecto que en definitiva empobrece la democracia. Y muestra de ello es la cláusula Parrilli, que no solamente calla a los medios de comunicación, sino a cualquier ciudadano que tenga trascendencia pública su palabra, y prestemos la atención a esto. La cláusula Parrilli es la cláusula del silencio, y creo que tenemos que nombrarla y bautizarla de esa manera. Miren, el discurso del last word vino a sembrar dudas en la sociedad sobre la situación de muchos corruptos en la justicia. Pero esta reforma lo que viene a garantizar es la impunidad. Por eso es un tema que nosotros tenemos que tener claridad, tenemos que tener certeza de lo que se está debatiendo y discutiendo en la Argentina. Por eso nuestros bloques nacionales, entre ellos Maidenov y Mario, que hoy nos acompaña, agradecemos enormemente siempre su predisposición a charlar temas de actualidad con nosotros, vienen sosteniendo el retiro de la reforma, no la postergación. Me parece que es un tema que tenemos que debatir. Yo a la postergación le tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo porque no vaya a ser cosa que se postergue y en el marco de la postergación se discuta el presupuesto y se generen compromisos para llevar adelante la reforma. Por eso tenemos que ser contundentes en el planteo. Bueno, nuevamente muchas gracias por este espacio, muchas gracias a Mario, a Luis y a Erika, y muchas gracias a todos los que hoy se encuentran en este espacio, un espacio para debatir, para discutir, para sintetizar en el marco de nuestro colectivo partidario, pero fundamentalmente nosotros nuevamente volvemos a hacer lo que decimos, que es nuestra pasión por el debate y nuestra vocación absoluta por la política, por esa política transformadora que en definitiva construye instituciones para tener una mejor democracia, para tener una mejor calidad democrática. Muchas gracias, Maxi. Quiero contarles que nos acompañan intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados nacionales, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, y lo más importante es que nos acompañan más de 800 militantes en este Zoom que estamos escuchando. Ahora le vamos a dar la palabra a una mujer. Es la única mujer intendente que tenemos los radicales en la provincia de Buenos Aires, y es a Erika Revilla. Le vamos a pedir que nos dirija unas palabras. Hola, buenas tardes. Gracias, Sandra, por la invitación. Maxi, Mario, Luis, a todos los oyentes de este importante Zoom. Me gustó mucho la pregunta, ¿no? El tema del debate del Zoom, de una reforma judicial para cuidar a la política o para cuidar a la gente. Coincido con Maxi, este gobierno populista, en cabeza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que dijo una y varias veces, vamos por todo. Y acá estamos, vamos por todo. Y es el avasallamiento de las instituciones por parte de ellos, del kirchnerismo, que no tiene límites. Impulsar una reforma judicial, como bien decía Maxi, es lograr un pacto
de impunidad para todas las causas judiciales en las cuales ellos están involucrados. Esta reforma, como ustedes lo plantean en la pregunta, no pretende pensar en la gente, ya que se hace en el peor momento, se hace en el momento de una crisis sanitaria, de una crisis económica del país. Y plantear esta reforma conlleva a crear varios juzgados, en lo cual estamos hablando de un monto enorme de dinero que no estamos en condiciones, y que no es lo que la gente quiere. ¿Qué pide la gente? La gente está pidiendo justicia, y esa justicia no existe. La gente está pidiendo que la justicia actúe, que se investigue, que se evalúe, que se juzgue, que se resuelva de manera imparcial en tiempo y en forma. Y también que se logre mayor celeridad en los casos. No se deben aumentar el número de jueces como plantea la reforma, adeptos al poder, ¿no? Sino que lo que se debe hacer es incorporar más fiscales, porque es lo que hace falta. Esta reforma va en sentido contrario a lo que es la implementación del sistema acusatorio. No se están cuidando para nada las formas. Es por eso que me gustó mucho, y que Luis es uno de los impulsores y los motivadores de la marcha, de todas las marchas que ha habido, porque Argentina se tiene que despertar. Se tiene que despertar porque volvimos a votar lo de antes, lo que nos llevó a lo que somos, ¿no? A la crisis económica, porque esta crisis económica no es de estos 4 años. La crisis económica es de años que han gobernado y que nos han dejado pobres en educación, pobres en cultura, pobres en seguridad. Y lo más triste de todos es que están atentando contra el sistema democrático, contra la división de poderes. Es por eso que nosotros, y los legisladores y todos los que estamos acá, los que tenemos una enorme responsabilidad política y social, lo que pedimos es una reforma, realmente, pero una reforma con todas las letras, una reforma de consensos, de transparencia, una reforma de justicia en su mayor sentido de la palabra, pensando en la gente, que se haga justicia por todas aquellas familias que lo reclaman y que lo piden, y no una reforma a la medida de la familia Kirchner. Así que gracias por este encuentro y que nos sirva de mucho debate. Muchas gracias, Erika. Bueno, y ahora me toca presentar a quien tiene un dominio total y absoluto de las cámaras, así que, pero ese no es su mayor virtud, además de ser un buen actor, es un gran político, y es el que ha movilizado a esta sociedad y es el que ha despertado. También Luis es ciudadano ilustre de nuestra provincia de Buenos Aires, que durante la vicegobernación de Daniel Salvador lo pudimos convertir en ley, y es un amigo y es un militante y está acá hoy para acompañarnos y a contarnos su pensamiento también acerca de la justicia, y con ustedes está Luis Brandoni. Adelante, Luis. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchan? Bueno, señoras y señores, digo señoras y señores porque en femenino y en masculino me suena mal, me trae malos recuerdos, todas y todos. Entonces utilizo el viejo lenguaje castellano de señoras y señores, amigos correligionarios y correligionarias. Les agradezco mucho la invitación y que me permitan participar en esta reunión virtual. Les agradezco mucho porque me enriquecen. Desde luego tengo muy poco para decir en esta materia, porque yo no soy abogado y estoy muy lejos de eso, pero me interesa el aspecto político del motivo de esta reunión, ¿no es cierto? Y creo que han sido acertadas las opiniones que escuchamos, es verdad.
Y lo que podría agregar a esto, alguien que es un neófito en la materia, es que estamos hablando de este proyecto de ley, de otros proyectos, cómo pueden ser otros proyectos de ley, cómo deberían ser, cómo lograr los acuerdos para empezar a elaborar con tiempo, con serenidad, con consultas a los hombres y mujeres que saben de esto. Pero en estos últimos tiempos en que se está agitando mucho este tema, casi nos hemos olvidado de hablar de la actual justicia. De la justicia que tenemos, que efectivamente tenemos. La justicia que está en ejercicio. Que son muchos, que es una justicia muy consolidada, y a ellos también me parece que debiéramos hablarles para contarles qué es lo que estamos esperando de ellos, no de una probable nueva justicia o una justicia renovada, amañada, tendenciosa, sino que la justicia ha caído en una suerte de desprestigio social, y eso es producto de algunos fallos muy discutibles, algunas liberaciones que también fue producto de una decisión del Poder Ejecutivo, pero tiene que ver una parte de la justicia, el mal estado de las cárceles, tiene que ver también con el tema de la justicia, y las demoras. Las demoras creo que han significado, en muchos casos, y desde hace muchos años, una especie de imposición de desaliento, de frustración anticipada en muchos casos en que nos ha tocado tener contacto o tener que ver con algún caso judicial. Las demoras han sido muchas y algunas horrorosas. Y vamos a dar el ejemplo paradigmático de eso, que es el fallo por contrabando de armas a un país del cual éramos garantes de la paz, me refiero a Perú y a Ecuador, y que lo cometió el presidente de la República, Carlos Menem, que estuvo probado, absolutamente probado, y que después de 22 años del fallo estar firme, la propia justicia dijo: pasó demasiado tiempo, más vale no que vaya a su casa. Esto es un ejemplo atroz para una sociedad. Y fallos como estos han ocurrido infinidad de fallos como esos. Algunos que sin ninguna importancia política, o sí, o jueces que han guardado en los cajones 60 o 70 casos sin atenderlos, y después de no sé cuántos años le dijeron: oiga, póngase a trabajar en lo que tiene que hacer. De modo que, y además porque hay muchas cosas que han salido a la luz que el grueso de la población no lo sabíamos porque no pertenecemos a ese mundo, y entonces ahora está caliente porque es parte de la preocupación diaria de millones de argentinos, qué es lo que este gobierno pretende hacer con la justicia. Entonces aparece esto como una necesidad. Y creo que así como estamos atravesando por un momento muy particular de la vida de la República, en lo personal, creo que estamos en una suerte de bisagra virtual, imaginaria, porque las manifestaciones públicas que se han hecho últimamente, pero ya desde antes del 2017, desde antes, empezó a modificarse un espíritu en la sociedad que en general o se desinteresa por la política o se entretiene criticándola,
parece que algo pasó, y algo pasó en el 2015 con el resultado de las elecciones, y en el 2017, donde volvió a ganar el gobierno a pesar de las dificultades que tuvo, sobre todo desde el punto de vista económico, lo cual me hizo pensar a mí, que yo ya estaba resignado a creer que así era, que la gente votaba solamente con el bolsillo. En el 2017, evidentemente la gente votó por otra cosa, porque avisoró, entrevió otra forma de conducir el país en forma democrática. La gente no tenía miedo por las calles, no tenía miedo de decir lo que pensaba. De modo que eso empezó ahí. Y bueno, y las últimas manifestaciones espontáneas de una magnitud inimaginable, como fueron las últimas, las del 20 de junio, las del 9 de julio y la del 17 de agosto, que según mis estimaciones módicas, modestas, debe haber sido la más grande manifestación popular de la historia, porque abarcó el país desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, más de 200, 300 ciudades, pueblos, barrios, con una cantidad de gente y un fervor y un entusiasmo y una conducta realmente sorprendente. Tan sorprendente que después de decir del 9 de julio que eran todos viejitos, casi anudados, casi no eran ciudadanos, los que fueron el 20 de junio. No, son todos viejitos. Parece que había menos viejitos el 9 de julio. Ya el 17 de agosto la cosa pasó a mayores y esto le preocupó al gobierno, por eso salieron algunas cosas, la famosa cláusula de este muchacho, que no voy a decirlo porque hay nada más grande al que maltrataba la vicepresidente, porque esto es producto del 17 de agosto esto, y algunas otras cosas. De modo que creo que es importante que insistamos sobre esto. Es extraordinario que la gente haya ido anoche, se haya quedado anoche, haya estado hoy, creo que todavía están frente al Palacio del Congreso, presionando, porque importa, quiero decir, que tanto al gobierno, y yo también creo que ha pasado en el mundo de la justicia, estas manifestaciones, sin olvidar, por supuesto, el puntapié inicial que se dio en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y en Reconquista, el caso de Vicentín, ese caso que va a quedar, por supuesto, en la historia y en el recuerdo de todos nosotros, como un ejemplo de cómo es verdad que cuando la gente se propone, tiene un propósito, tiene un fervor y una convicción, no hay manera de torcer ese camino. Entonces también la justicia ha tomado nota de eso, porque tanto el gobierno como la justicia, que también están conformadas por hombres y mujeres, son permeables a estas voluntades, a estas manifestaciones de la voluntad popular, ¿no? Y esto me parece que efectivamente ayuda, porque no son presiones aviesas hechas a través de señores influyentes. Es la gente de carne y hueso que dice lo que le preguntan, y si no lo grita, y si no lo escribe, y si no lo pone en una pancarta. Creo que es un momento donde tenemos que exigir tiempo para pensar bien las cosas, no postergar esto indefinidamente, sino tomar los tiempos que lógicamente llevan una modificación de esta naturaleza, porque después, sospecho, van a venir otras iniciativas como la modificación de la Constitución. Es muy probable, digamos, los muchachos no tienen muchos límites, digamos. Y yo creo que hay que prepararse para dar estas batallas entre comillas, batallas hechas con respeto, con cuidado por lo que estamos viviendo, con consideración por la gente, cuidando el mobiliario
público, donde aparece una suerte de, ¿cómo decirlo?, de hermandad ciudadana, hermandad democrática, entre gente muy joven y otras muy mayor, algunos con muletas, otros en cochecitos que van a manifestar una cosa. Eso es conmovedor para mí lo que estamos viendo. Y me parece que es bueno que pidamos, de la misma manera que nosotros ofrecemos nuestra voluntad y nuestro trabajo, los que tenemos la suerte de trabajar. No es mi caso en este momento, pero ya voy a trabajar. Ya se va a terminar la pandemia, ya voy a volver a hacer teatro. Todavía no me dejan, pero voy a volver. Voy a insistir con eso. Pero toda esta gente está manifestando una cosa nueva en la Argentina. Un fervor por la política que yo no recuerdo desde el 83 hasta ahora. Han pasado muchos años ya. El 83 fue un año muy particular, con la política en las calles, en las aulas, en las oficinas, en todas partes. Bueno, estábamos por sacarnos de encima la dictadura más atroz de la historia argentina, y por supuesto, y encima, como frutilla del postre, lo ganamos los radicales, bajo el empeño, la convicción, el cariño y el amor de ese hombre que fue Raúl Alfonsín para todos nosotros. Por eso lo sentíamos como un amigo, porque era un hombre cercano a todos nosotros, y así lo sintió la gente. De modo que lo único que espero es que terminen las limitaciones que nos impone esta pandemia, y poder vernos las caras, darnos un apretón de mano y un beso si cabe, poder viajar por la provincia, aunque esté haciendo teatro, voy a descansar lunes y martes, poder acercarme a alguno de los tantos partidos de la provincia. Estamos en vísperas de unas elecciones que vamos a tener que trabajar mucho por eso también, a la par de esta preocupación por la reforma judicial, y poder verlos y darles un apretón de manos a todos ustedes, y agradecido por esta posibilidad de poder escuchar, hacerme escuchar. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora le vamos a presentar a otro amigo nuestro. Primero, muchas gracias por estar en nuestra provincia una vez más, Mario Negri. Te queremos contar que tenemos casi 1000 participantes en este Zoom. Vos que vas siguiendo los participantes vas a ver que sigue aumentando. Más los 200 que nos están siguiendo por el Facebook del Comité Provincia. También nos acompaña el presidente de este Comité Provincia, el doctor Daniel Salvador, el vicepresidente Carlos Fernández y miembros del plenario de nuestro Comité Provincia. Bueno, ¿qué les voy a decir de Mario Negri que ustedes no sepan? Mario Negri es un gran militante, un amigo, es diputado nacional y es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación. Mario, te damos la palabra. Ay, después del Beto, Beto, te mando un abrazo enorme y un agradecimiento, no por militar en el radicalismo, eso no se agradece, sino por militar por la democracia, por la igualdad, y pagar precios que no se pagan en realidad. En todo caso se sinceran de quienes critican o no critican. Beto Brandoni es un activo de valores de la Unión Cívica Radical, no es un artista, es un activo de valores. Los partidos políticos que no tienen valores pasan como el viento, y es lo que hay que sostener por encima de las elecciones. En la democracia se gana y se pierde, a veces a uno le duele más, le duele menos, pero para tener 130 años y que alguien que no vivió una generación de grandes batallas ni grandes triunfos, un joven, diga que se arrima a una fuerza política como la nuestra, es porque no solo lee, a lo mejor lo que menos hace es leer,
lo que ve son imágenes que se condicen con la realidad. Y voy a empezar al revés, para decir algo después de la justicia, que se ha dicho mucho. Ustedes han hablado mucho, tienen una gran persona, Marina también, que ha hablado mucho y que nos expresa con mucha claridad. Un saludo enorme al presidente del partido, a los colegas, a los legisladores. Maxi, prepárate, que no es fácil, no es cuestión de que te propongan, sino que después hay que remar en tiempo de tempestades. Pero yo creo que aún en las dificultades, fíjense ustedes que hay un avance notable que tiene algo que ver con lo que dijo Beto cuando hablaba de las movilizaciones. Y es que la sociedad ha avanzado notablemente, porque los gobiernos se pueden equivocar. Lo que tienen que poder después es explicar por qué se equivocaron, decía Churchill. Y entonces te puede perdonar o no la gente. Pero lo que la sociedad busca cada vez más, como decía Bertrand Russell, es en la democracia la verdad pasa a ser un problema prioritario. Y la gente cada día tiene más sensibilidad de descubrir cuándo no hay verdad, o qué se esconde debajo del poncho que se dice lucir como verdad. Y eso ha sucedido en la Argentina. Fíjense ustedes que con la enorme crisis económica, con la tensión enorme entre la salud, que está llena de incertidumbre, y la peste, y la economía deshilachada, y la desocupación, y los que no tienen sueños ni trabajos, y la inseguridad que va al galope pasando al virus ya por encima. Fíjense que la sociedad sale igual a la calle. Y esto es un mensaje que lo escuché a Beto el otro día en un canal, y lo comparto. No nos hagamos los rulos, los dirigentes políticos, de pensar que la gente sale porque nosotros chiflamos. La gente sale porque percibe que le están por robar algo, que tiene que ver con su libertad y con sus derechos, y que alguien nos dice la verdad. Entonces, en un momento donde en el mundo hay dificultades con la democracia también, porque no termina de resolver los efectos negativos de la globalización, como ya advertía Alfonsín que podían producirse en su momento, y hay una crisis de representación. Las redes a veces mueven 100.000, 200.000 personas y van en paz, y las demandas son múltiples, no es una sola. Y la gente regresa, no la lleva, nadie la trae, ni la cuenta como ganado. 3 veces. Desde que estamos en la pandemia, los argentinos le tocaron el timbre al gobierno para decirle, por ahí no. Por ahí no. No retrocedemos. No estamos dispuestos a volver. Democracia y verdad. Miren, nosotros tenemos que estar orgullosos porque si de democracia y verdad en términos de valores hablamos, dice Russell que la única vez que llegó junto democracia y verdad fue con Alfonsín en el 83. Porque llegó para que la democracia se quede y la verdad fue que se sepa el latrocinio que se había hecho con los que murieron con el terrorismo de Estado en la Argentina y creó la CONADEP. Entonces, la verdad de no tapar lo ocurrido ayudó a sostener la democracia y verdad. Entonces, el populismo hoy está buscando nuevas formas. Cuando no tiene plata, encuentra maneras. Y nosotros no tenemos que menospreciar, porque a la crisis de la democracia el populismo le encuentra una manera de simplificación para vincularse con la sociedad. No hay que menospreciar eso. Entonces, ¿qué es lo que creen? ¿Qué ven con facilidad? Y bueno, creen que el ejercicio de la soberanía popular, una vez que te votan y vos sos gobierno, no solamente te deposita legítimamente en el gobierno, sino que te da derechos sobre los otros poderes. Y ahí empieza un problema de confrontación y de choque, porque en el populismo los otros poderes molestan. Molestan los controles, molesta la justicia, molesta el Parlamento,
si además no se tiene mayoría absoluta para actuar como escribanía? Digamos, los otros poderes para el populismo visten la formalidad de la democracia, pero el poder está delegado en quien fue electo y que él puede hacer lo que quiera en nombre de la emergencia y de la felicidad del pueblo. Y esto ha pasado ahora, porque todos tuvimos la ilusión al principio de que, bueno, Fernández no era el Fernández que criticaba tanto a la presidenta, sino que este era un primo del otro Fernández. Pensamos, siempre uno busca de que alguien no cometa los errores del otro. Pero el tiempo fue mostrando de que en el kirchnerismo muchísimos piensan de que la gente no solo votó por ello porque estaba enojada con nosotros, sino que votó porque añora volver al pasado con ellos. Creen que hay cosas pendientes y se equivocan. Se equivocan porque la sociedad nunca va hacia atrás. La sociedad va hacia adelante. La sociedad busca futuro, busca igualdad, busca menos daño, busca más tranquilidad, busca perspectiva en un mundo muy conflictivo. Y ojo que es un mensaje para nosotros también en el radicalismo y en Cambiemos. El futuro nuestro no está garantizado por los problemas del gobierno. El futuro nuestro está garantizado si somos capaces de resolver los interrogantes de la sociedad de este momento, no la del 2015. Eso ya pasó. Esa es otra etapa. Hay que desafiar el futuro y resolver el presente. Pero vamos ahora. Yo creo que lo que está sucediendo en este momento en el Senado de la Nación, fíjense en forma simultánea. Hoy lo que se está consolidando es una estrategia de poder, de la constructora del poder que le permitió llevar al gobierno, que es Cristina Fernández. Ella construyó el poder. Y lo digo, por favor, no peyorativamente. Alberto Fernández no construyó esta estrategia de poder para él ser presidente. Él es el presidente resultado de la estrategia que construyó Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, Alberto Fernández hoy no se sabe si es candidato o es el presidente que construyó el liderazgo que debería ejercer en la Argentina. Y estamos frente a una oportunidad perdida, porque nos tocó a nosotros de golpe un virus, una pandemia, con efectos globales, que tantas veces lo hemos hablado con ustedes, que lo empoderó socialmente, que le puso en él libertades de la sociedad para que la administre con cuidado, para que nos aislemos, para que nadie se muera. Pucha si le puso poder. Y sin embargo, se aisló hacia afuera, se aisló hacia adentro y cambió el orden de prioridades. Cuando uno gobierna, lo que distingue a un estadista de alguien al que lo han votado solamente es que ordena las prioridades de las demandas de la sociedad. Y este gobierno no solo las tiene desordenadas, sino que además mal gestionadas. Y además de mal gestionadas, en muy poco tiempo muy debilitadas. Y ojo que estamos viviendo un momento de enorme dificultad, a donde ellos le han sumado tensión política, pero todavía no hemos visto del todo la tensión social. Cuando comience a pasar, ¿no? O como decía un filósofo, cuando baje la marea y se vea quienes tenían mallas puestas. Ahí vamos a saber en qué condiciones vamos a quedar los argentinos. Entonces, esta es una reforma judicial que no tiene otro motivo que ir en contra de la verdad y democracia, porque nadie cree que esta es una reforma de la justicia para resolver los problemas de la cuota alimentaria, para resolver los problemas de la inseguridad, para ir más rápido que el delito y prevenirlo, para poder no andar detrás de la gente cometiendo violencia institucional como ha ocurrido en 10 provincias. La gente sospecha que la agenda privada de la vicepresidenta en su relación con la justicia por las causas del pasado se ha convertido en la agenda pública del gobierno. El gobierno le ha dado visibilidad a la agenda privada de Cristina Fernández y la agenda privada de la vicepresidenta fue el motivo de su desvelo para llegar al gobierno. Ahí no se habla de pandemia, ahí no se habla de desocupación, ahí no se habla de otra cosa
que no sea una estrategia que a manera de pinza vaya cerrando el carácter independiente del Poder Judicial. Por eso cuando uno habla y le llaman pomposamente reforma judicial, ella cometió un sincericidio cuando dijo, no, si esta no es una reforma judicial. Esta es una parte. La verdadera fue la mía, la de la democratización de la justicia en el 2013, que la declararon inconstitucional. O después buscarlo a Macri para ver si inventa un enemigo. Pero la realidad es que la reforma judicial a la que aspira Cristina Fernández no es solamente a crear más juzgados, no se equivoquen, ya podemos hablar de ello. La reforma judicial es ir por la Corte Suprema, es ir por el Consejo de la Magistratura, es ir por una justicia penal criminal en la capital federal que en nombre de los demonios que dice que existen en Comodoro Pi se disuelva. La mejor forma de esconder un elefante es ponerle una manada de elefante alrededor. La reforma judicial de Cristina Fernández y que el gobierno tomó como propia carece de sentido, de oportunidad en primer lugar, porque no está ordenado las prioridades. Ni lo demanda la sociedad ahora, ni tampoco hay urgencia en sacarlo, menos a los atropellos. En segundo lugar, la reforma de uno de los tendones del Estado, que es la justicia, se debe hacer con cierto consenso, convocar a todos. No hay que fijarle tiempo, hay que ordenar qué justicia queremos. La justicia no es solo penal, es civil, es comercial, es administrativa. ¿De qué manera queremos hacerla más eficaz? La tercera, la ponemos de bruces con el sistema acusatorio, que hacia donde se encamina la Argentina con una reforma del Código de Procedimiento Penal y que hoy se pone en práctica en Jujuy y en Salta y que todo hemos acompañado con consenso. Espera la cola la reforma del Código Penal, que ha sido trabajada por juristas y no la tratan. Espera la cola una ley de ministerio público, pero mientras tanto la reforma judicial que no vemos van por la cabeza del procurador de Casals y le piden 7 juicios políticos. O hoy votan la idea de sustituir el jury para poder ver si lo pueden sacar, empujar, asustar, amedrentar. La reforma judicial de Cristina Fernández de Kirchner no son ni siquiera los 94 juzgados que primero prometió al interior y que después lo cambiaron por 63, nadie sabe ni por qué. Eran 94 ni por qué eran 63. Es la de sacar a esos 2 camaristas en el traslado que tienen las causas más pesadas sobre las que ella debe ir a juicio en los tribunales orales de la capital. Es decir que la reforma judicial a la que el presidente llamó como propia, a la que dice que fue la que soñó, hoy está centralizada en la creación de 46 juzgados criminales en la capital federal, a donde se disuelve la posibilidad no de la impunidad, sino donde hay mucho más espacio para que el Estado presione para que haya menos justicia. Yo no los quiero cansar de todo lo que hay, pero tengan una idea ustedes. Si esta ley llega a salir, son más de 300 cargos, más, se han aumentado con los que han repartido en el Senado. Disminuyeron juzgados, aumentaron cámaras, todo lo que fue demandando la necesidad de juntar votos. Pero además de todos esos 300 y pico de cargos, casi 390, recuerden ustedes que hay 160 pliegos de jueces y funcionarios que rindieron en el Consejo de la Magistratura, que fueron aprobados, que están en el Senado y que el presidente los retiró para revisarlos durante 30 días, no devolvió ninguno. Y además de eso hay 200 vacantes. Es decir, que si logran esta reforma judicial, además de la avanzada del concepto de que la soberanía popular me da derecho a mandar en los demás poderes, aunque no lo tenga, sin respetar la República, el presidente va a tener la virome con su mayoría para meter 600 cargos más en la justicia. Es decir, para completar la Torre de Babel
de más de 20 años que gobernó el peronismo y que de los 900 jueces ha designado no menos del 60-70% a lo largo de la historia. De eso se trata. Eso está en discusión en términos de la reforma judicial. Pero además la reforma judicial está siendo discutida en el momento de mayor tensión política y social de la Argentina. 1 de cada 2 argentinos va a terminar pobre. El 50% va a ser pobre. Se nos cayó la mitad del PBI, se nos cayó la mitad de la clase media. Hoy hemos visto cómo el ministro de Educación casi declara una batalla de estilete barata con el gobierno de la ciudad porque le quiere dar clase a 5.000 chicos. Y en el país tenemos 40% de conectividad y hasta ahora anda una madre metiendo el dedo en una tecla para ver si el hijo puede ver que la profesora le haga seña con las manos diciéndole que es educación física. Y cuando ya nos demos cuenta y termine esta noche, nos enteraremos mañana que el ciclo lectivo se perdió definitivamente y que el año va a ser dado por aprobado. Esa Argentina, de esa incertidumbre, de 3 llamados de atención de la sociedad al gobierno, sin pedirle permiso a los partidos, acompañados, sí, por referentes sociales, por la coincidencia nuestra en muchos de los valores y de los interrogantes. Esa sociedad lo que está diciendo es que vos podés concentrar poder, pero no va a ser como antes. Va a haber resistencia a la concentración de poder. Por eso, perdónenme, yo no soy partidario que nosotros repitamos como un cantito de que vamos a Venezuela. Argentina no es Venezuela. Argentina aprendió de otra manera. Argentina ha caído su clase media, pero no ha perdido la idea del sentido de resistir frente al atropello. Lo que sucede es que es cierto que hay fatiga social, pero también hay fatiga en la representación política. Y nosotros hemos construido una coalición que tenemos que cuidarla entre todos. Es un capital político que no puede equivocarse, que no vayamos a pensar por un instante que la gente nos va a votar por lo que hicimos en el 2015. Habremos hecho cosas buenas o malas. No va a votar por lo que le digamos de la Argentina hacia el futuro, no para atrás. Hay que tener cuidado cuando confrontamos. Y el segundo punto es que mientras ellos se dividen, siempre la mejor estrategia es que a la par que ellos se dividen, dividirnos a nosotros. No podemos caer en ese juego. De ninguna manera. Perdónenme que haga silencio, son poco importantes los dirigentes que creen que porque el teléfono del poder los llame a la noche, los convierten en salvadores de la patria. En la política y en la democracia se actúa colectivamente. No podemos perder la confianza entre nosotros. Las dificultades van a ser enormes y necesitamos buscar acuerdos. ¿Cómo no vamos a querer acuerdos? Yo quiero acuerdos estructurales de una Argentina que lleva 60 años y tiene un problema de restricciones externas que todos conocemos. Que ustedes lo han visto, han tenido economistas, han tenido un montón de Zoom durante tantas veces, que siempre nos faltaron dólares, siempre nos endeudamos y nos financiamos con la maquinita permanentemente, pero nunca tuvimos un sendero de crecimiento y de exportación. Ahora, cuando termine la pandemia, no sé cómo se llama, Beto, eso, no es cuando se corra el telón, porque no hay un día fijo, pero así cuando se vaya corriendo y veamos lo que queda, vamos a pasar el rastrillo. Vamos a ver cuántos quedaron con la esperanza de buscar un trabajo que no lo tienen. Cuántos quedaron afuera. Cuántas pymes dejaron 800.000 personas esperando un turno. Y nosotros sin descubrir por dónde arrancar con la Argentina. Se terminaron los viernes en que poníamos, ¿se acuerdan el mapa, el presidente? Y decía, miren esta curva, tenemos 2 muertos, los de al lado tienen 20. Y era una escalera de comparaciones con los de al lado entre la vida y la muerte. Y al otro día había que pedirle disculpas al país vecino. La arrogancia
del poder se choca con la realidad cuando vos todavía no has podido vencer ni con la ciencia el virus que te da vuelta. Estaba leyendo días pasados a un filósofo israelí que fue asesor de Mitterrand y dice, nadie imagina el mundo que vamos a tener por delante. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué va a quedar en pie? Y eso tiene que pensar Cambiemos. ¿Qué es lo que hay que ofrecerle a los argentinos? Entonces él hablaba y decía una cosa que es muy cierta, que la anoté por acá y no me quería olvidar. Dice, ¿qué economías son las que van a poder venir? ¿Economías para vivir bien? ¿Economías de felicidad? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar en vez de estar en esta guerra estúpida mientras el mundo discute cómo se ayuda uno con otro? El primer reconocimiento es que estamos frente a un problema global que no se resuelve cerrándolo localmente. Es un virus que globalmente hasta ahora sabemos cuánto mueren en otra parte del mundo y todavía no tenemos respuesta. Entonces, hay que comenzar a pensar cómo construimos un proyecto de desarrollo, de crecimiento que marque un sendero, que logre confianza en la sociedad, que amplíe nuestra base de sustentación y que actuemos con humildad. Nosotros también hemos cometido errores. A mí me duele decirlo porque, por supuesto que a esta altura hemos tenido mucho más aciertos en términos de valores que los que ellos quieren menospreciar. Pero lo cierto es que el pasado volvió más rápido de lo que pensábamos. Y en parte responsabilidad tenemos nosotros. Es decir, no nos ganó el futuro a nosotros, nos ganó el pasado, y el pasado inmediato, que es lo peor que nos puede suceder. Pero no es para hacerse el harakiri. La política siempre te da una oportunidad. Y hay que comenzar primero por nuestro partido. Se los dije 1000 veces a ustedes, a los bonaerenses, porque son a los que más comprendo. Yo no soy de los argentinos que piensan que Buenos Aires es el problema. No, el problema es el que hay que resolver, porque en Buenos Aires viven 15 millones de argentinos que fueron soñando con la esperanza de crecer, de vivir mejor. Y muchos terminaron hacinados en una pieza viviendo entre 10. Todos los argentinos tenemos que pensar en Buenos Aires. Y en un país federal, en un país democrático, en un país que tenga un sendero de desarrollo, de crecimiento, que se vincule al mundo, que actúe sobre el valor agregado de nuestra economía, que trabajemos fuertemente sobre la agroindustria. Estos tipos solamente van al campo a sacarle los dólares a los gringos cuando les falta. No lo hacen parte de un proyecto de crecimiento ni de desarrollo sostenible del país. Y la educación. Sin educación no hay futuro. Sin educación lo que hay es nostalgia, nada más. Recordar lo que fuimos, pero no saber lo que podemos hacer. Ya van 2 generaciones que nosotros hemos perdido. Entonces estamos en el momento más delicado y más difícil para el radicalismo y para Cambiemos. El radicalismo, le digo por qué. El radicalismo no tiene ni que achicarse ni que agrandarse. Lo que tiene que hacer es dejar de ser llorón, tiene que recuperar sus valores, tiene que encontrar un vínculo con la sociedad que lo reencuentre, que descubra nuevos interrogantes. No podemos seguir viviendo de juntar votos porque Alfonsín recuperó la democracia. Ya es hora que algunos votos los juntemos por ponernos los pantalones largos nosotros frente a esta sociedad, no por el pasado bueno que construimos con la democracia. Eso es parte de un valor. Y el triunfo es que ya no es nuestro solo, son muchos los demócratas. Y en buena hora que así sea en la Argentina. Y el radicalismo también tiene que tomar conciencia que solo no se puede. La complejidad, el mundo que está pata para arriba, el desequilibrio de poder entre las potencias, la demanda por dónde va a venir, qué podemos exportar para que ingresen divisas. Si no tenemos un proyecto exportador, no tenemos futuro. ¿De qué manera tenemos un esfuerzo colectivo, federal y transparente? ¿Cómo hacemos para que den confianza y ampliemos una base de sustentación
a donde le requiramos a los argentinos que para venir con nosotros a compartir un sueño solamente tienen que ser honestos, democráticos, como fue en el 83, y tener un sueño de una sociedad que piense colectivamente, sin odios, sin rencores. La grieta en la Argentina existe y se profundiza porque la agenda de la grieta la construye el gobierno, no la construye la oposición. Tienen que tener tranquilidad. No hay un hecho que la oposición haya generado para que el gobierno no pueda dormir una noche. Le hemos dado todas las garantías para que duerma toda la noche. Lo que queremos es que cuando se despierte nos digan a dónde vamos, qué rumbo tenemos. Porque hemos zarpado en una nave que en la mitad del mar no sabe si se vuelve, no sabe qué destino tiene, y lo más probable es que muchísimos piensan que se van a caer al agua y no van a poder subir. Y arriba quedarán solamente los dueños del barco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a las señoras y señores que nos han acompañado, a los militantes, a los amigos, y les agradecemos la presencia. Han escrito algunas preguntas, algunas reflexiones, pero por una cuestión de respeto al tiempo de todos, no vamos a hacer preguntas, así que muchísimas gracias por esta jornada tan importante, tan intensa. Si me perdonás, como no Sí. va a haber preguntas solamente, yo quiero decir, porque no dije, un minuto, y que Beto también, después cierre, que me sientan al lado de ustedes como el militante más pequeño del comité más pequeño, pero más importante de la provincia de Buenos Aires. El desafío no tiene dos caminos en Buenos Aires. El desafío tiene uno. Es el que construyen ustedes todos los días. Preserven eso, que si ustedes lo logran, lo vamos a lograr en el país. No nos desunamos. No dejemos tampoco que el gobierno nos desuna. Y no pensemos tampoco que somos los dueños de la verdad. Aportemos el pedacito que corresponde para recuperar la Argentina. Nosotros sabemos que podemos volver, pero para volver lo que necesitamos es que la gente sepa también que nos puede volver a dar la confianza. Un abrazo, Maxi, mucha suerte, cariño al presidente del partido, y espero que, no sé, en septiembre, ¿cuándo? Veamos que el radicalismo de Buenos Aires se encolumna no solamente a acompañar, sino a gobernar. Gracias, Mario. Y entonces le damos la palabra a Luis Brandoni también para que salude. No, simplemente, ¿me escuchás? Sí. Bueno, no, Mario, te agradezco, querido, te mando un abrazo. Te mando un gran abrazo. A los que estamos participando de este encuentro virtual, les agradezco mucho la atención, les agradezco que yo poder participar de esto. Agradezco la intervención de nuestro candidato y la intervención magistral de Mario, con quien me hubo una amistad de muchos años, de muchas elecciones. ¿No? ¿Es cierto? De muchas elecciones. Bueno, y bueno, lo prometido es deuda. En cuanto podamos pasar de un partido a otro sin tener que sacar el pasaporte, espero poder participar de la interna que se va a hacer y poder hablar con los amigos del interior de la provincia. Muchas gracias a todos, un abrazo a Daniel Salvador, que es mi amigo, y a nuestro candidato le deseo la mejor suerte, que seguramente la va a tener, y va a ser la suerte de todos. Chao. Vamos, Maxi. Gracias, buenas noches. Nos estamos viendo. Chao, chao.